Hola, buenas tardes, ¿cómo están? A ver, bueno, vamos a ir esperando que se conecten el resto de los compañeros. Esperamos unos minutitos más y comenzamos. Ah, no, no, nadie me estaba escuchando porque estaba el micrófono desconectado. Gracias. Junco ahí, gracias. Les decía que bueno, vamos a esperar que algunos se conecten. Algunos habían avisado que estaban de viaje, bueno, por este receso, perdón, por este receso invernal, así que algunos por ahí no se van a conectar, pero vamos a esperar que aparezcan algunos más. Como les decía, vamos a terminar esta parte del tablero de comando. Vamos a hacer un breve repaso de la clase 16 y sacar también algunas dudas que tengan. Y la clase 17 son poquitas diapositivas eh, y donde, bueno, hay algunos ejercicios para hacer, ¿sí? Les voy a dar después en un momento de la clase un rato para que intenten hacerlo, después lo compartimos y lo hacemos juntos.
Así que, y también, por supuesto, vamos a dar el espacio para las dudas que hayan traído de la clase anterior, de la actividad o de algunos ejercicios que estuvimos dando. Así que eso es lo que vamos a ir haciendo en esta clase. Esperamos un cachitín más y bueno, si no se conectan, arrancamos igual. Bueno, para ir ganando tiempo, vamos a... Habíamos avanzado un poco con esto, creo que habíamos dejado en la parte de cómo se construye un indicador. Habíamos quedado en esa parte. Yo les voy a dar un pantallazo medio rápido de lo que habíamos visto de tablero de comando. Después nos detenemos un poquito ahí en la parte de cómo se construye un indicador, cuáles son las partes, qué es lo que tiene que tener un indicador, qué es un indicador, y terminamos esto, vemos algunas dudas que hayan traído de la clase 16 o algo que quieran compartir, y después ya pasamos a la clase 17. Así que vamos a andar bien con el tiempo. Bueno, espero que anden bien ustedes. Ahí está Andrea, Emanuel, Junco. Bueno, somos poquitos hoy. Lo que decíamos es que el tablero de comando es como el tablero de una nave, de un avión, de un auto, donde tenemos distintos, en este caso tenemos relojitos, tenemos distintos indicadores, hay unos relojitos que tienen una parte que está en blanco, una parte amarilla y otra parte ya en rojo, donde nos dice, bueno, que hay que prestar atención, ¿sí? En la empresa funcionan de la misma manera los indicadores. Tenemos distintos indicadores que se van a construir con una determinada información y vamos a poder medirlos y saber cómo va la empresa en los distintos aspectos. Gracias a esos indicadores, qué es lo que hay que mejorar, qué es lo que va bien, ¿sí? Es un poquito eso lo que vamos a ir viendo. Decíamos que Profe, buenas tardes. buenas tardes, sí. No se está viendo la pantalla, no está compartiendo. Está, a ver qué es lo que se ve. A ver, Se ve donde tiene todos los archivos solamente. gracias. Pero bueno, gracias. A ver, vamos de nuevo. A ver, che, ¿qué pasó acá? Ahora sí dice Sí, sí, ahora sí. bárbaro. Si volvemos. Entonces,
hablábamos del tablero de comando, veíamos acá que esto lo habíamos visto en la clase anterior, el tablero donde teníamos los relojitos, los distintos indicadores. Gracias por avisarme, porque no, yo lo veo en la pantalla, pero no sabía si lo estaban viendo o no. Y podemos decir que esos indicadores se construyen con información de la empresa, que alguna parte puede salir de la información de la contabilidad, la económica y financiera, otra interna de gestión, otra del entorno, ¿sí? Por ejemplo, con distintos indicadores que se construyen. Supongamos satisfacción del cliente, si hay libro de quejas de clientes, si hay reclamos, bueno, todo eso, los libros de quejas o libros de reclamos, esos registros también de no conformidades, ¿no? De alguna disconformidad de clientes se van registrando para tener en cuenta y saber cómo vamos, ¿no? Cuáles son los puntos en los que hay que mejorar. Ya sea en cuanto a la atención, ya sea en cuanto al lugar, ya sea en cuanto a un determinado producto, por ejemplo. Tenemos el tablero de control, cuadro de mando o tablero de comando, ¿sí? Dice conjunto de indicadores seleccionados con el propósito exclusivo de monitorear el desempeño de un área o proceso. ¿Sí? Eso es lo que veíamos. Esa es la definición que creo que la tenían perfecta. Y me decía Junco que sí. Tenían esta definición en uno de los puntos de la actividad. ¿No? Entonces, el conjunto de indicadores, como ese tablerito que veíamos recién, que parecía un tablero de un avión, que tenía los distintos relojitos, los distintos indicadores, para poder monitorear una determinada área, un determinado proceso, ¿no? Ese relojito nos va a decir cómo está esa área, cómo va, qué problemas tiene. Habíamos visto esta parte con cuadritos verdes, amarillos y rojos, donde el verde nos indica que está bien la empresa, regular sería el amarillo, poner atención, ¿no? Como el semáforo, y que está eh, mal la parte en rojo, ¿no? Y también habíamos dicho que estos cuadritos podían tener relación entre sí. Por ejemplo, si hay falta de capacitación, porque vemos que está en rojo la falta de capacitación, porque no hay capacitación en el año o hay poca, entonces eso puede acarrear que haya falta de motivación y por lo tanto ausentismo, por lo tanto que haya más desperdicio o paradas involuntarias, roturas de las máquinas, por ejemplo, que baje la calidad del producto terminado, ¿sí? Ahora, si hay un buen clima laboral, por ejemplo, puede estar relacionado con que haya eficacia, la calidad en la materia prima puede ser que si es buena, pero el producto terminado está regular y puede ser que esté faltando capacitación, motivación, por ejemplo. Bueno, todo esto, cada cuadrito va a tener su determinada información, ¿no? Va a tener registros, un responsable, que eso es lo que vamos a ver ahora cuando veamos cómo se construye el indicador. Y después tenemos indicadores desde las distintas perspectivas, desde la producción, la evolución de la producción, cómo está la producción con respecto a la campaña anterior, si lo vemos desde la parte agropecuaria, al mes anterior, al semestre o al trimestre anterior, por ejemplo, si aumentó, si bajó la producción, la eficacia. Habíamos hablado también, comparado entre lo eficaz y lo eficiente, la productividad. En este caso, bueno, con estos ejemplos podemos ver acá que la calidad es muy mala, ¿sí? Comercial, la parte comercial, perdón, cuota del mercado, bueno,
cuánto del producto de esa empresa representa en el total del mercado, qué porcentaje del producto representa podemos decir, el producto de la empresa. Si la cuota de mercado va a ser más alta mientras mayor sea el porcentaje de producto de una empresa en un mercado, en un determinado mercado. Lo podríamos ver también como participación en el mercado. Expansión de ventas, calidad del producto, atención de clientes, la parte de recursos humanos, ¿sí? De las personas, los trabajadores, los colaboradores, el ausentismo, la rotación, la capacitación, el clima laboral. Acá tenemos distintos ejemplos que nos pueden decir, bueno, cómo está la empresa en esos aspectos. Y está dividido, como decíamos, en producción, en comercial, recursos humanos, económica y financiera. En la parte económica tenemos un margen neto o utilidad neta, que esto es lo que nosotros empezamos a ver, a aprender también. Margen de contribución, ¿sí? Sería el margen bruto. La rentabilidad, tenemos rentabilidad económica y rentabilidad financiera. Para recordar, una empresa puede estar bien económicamente, pero mal financieramente, o al revés, o bien financieramente y mal económicamente. Puede estar, por ejemplo, bien económicamente una empresa agropecuaria porque tiene un gran capital, ¿sí? Con mucho valor del campo, de las instalaciones, pero puede ser que le está yendo mal en las cosechas o en la producción, entonces está mal financieramente. Tiene, podemos decir, bienes de valor, un capital importante, puede estar bien económicamente, pero mal porque tiene poco ingreso de dinero, por ejemplo. O al revés, ¿no? Que con poco capital puede llegar a tener, estar bien financieramente. La parte financiera, hablamos de la inmovilización, un concepto que habíamos estado charlando, el endeudamiento, un índice de endeudamiento, cuánto de lo que tiene la empresa como capital de trabajo, es propio y cuánto es ajeno, ¿no? Esa diferencia. Ahí puede entrar también, para los que hayan visto contabilidad, el activo y el pasivo, ¿sí? La liquidez, habíamos charlado sobre la liquidez, que era esa propiedad que tienen los bienes en transformarse en dinero. Cuanto mayor liquidez, más fácil es ese bien de transformarse en dinero, ¿no? Entonces acá podemos decir que, bueno, tiene alta liquidez porque tiene muchos, por ejemplo, bienes de cambio, ¿no? Muchas vacas, muchos terneros que pueden transformarse tranquilamente de un día para el otro en dinero. Rotación de créditos, está también dentro de la financiera, ¿sí? Se sacan créditos, se pagan. Muchas veces, esto sí hay que aclarar, muchas veces, eh, muchas veces sucede que conviene endeudarse, que es bueno endeudarse, ¿no? En el común de la gente no está... por ahí no está bien visto el endeudamiento, pero en realidad eh, hay veces en las que, según la rentabilidad que tiene la empresa eh, y el interés, el costo de tomar esos créditos, puede ser conveniente endeudarse, ¿sí? Eh, Uno de los ejemplos es más fácil es, por ejemplo, no sé, pasaba en el supermercado, iba a comprar las cubiertas para el auto y con la tarjeta de crédito las pagabas en 12 cuotas sin interés y las terminabas pagando a la larga re barata. Entonces, en ese caso, sí, estás tomando un crédito, te estás endeudando,
y convenía mucho más, por más que tengas el dinero, convenía más pagarlas de esa forma porque después, con el tiempo, teniendo en cuenta la inflación, el costo de oportunidad, podemos decir que cuando terminabas de pagarlas, con lo que pagabas, con lo que pagaste esas 4, capaz que comprabas una, por ejemplo, ¿no? Porque era porque no tenía interés, o porque es bajo el interés. Entonces, es decir, hay veces que conviene endeudarse, tomar, en este caso, crédito y no desembolsar el dinero por más que lo tenga, ¿no? Y ese dinero a lo mejor utilizarlo para otra inversión, ¿sí? Un suponer. Entonces, de eso trata un poco, esa rotación de se toman créditos, se pagan, no solamente crédito en dinero, sino como decía, financiamiento de algunos bienes de capital, de sí, reproductores, de lo que fuere, ¿no? Tenemos también otra clasificación de estos tableros de control. El operativo muestra la situación que se registra en determinados sectores de la organización y del ciclo operativo, ejemplo, compras, producción, ventas, ¿no? La parte de los trabajadores, operarios. El control directivo permite monitorear los resultados de la empresa en su conjunto, orientados al seguimiento de indicadores de los resultados internos de la empresa en el corto plazo, ¿no? Desde el nivel directivo. Entonces, de ver cómo están esos indicadores, cómo van, ir mirando ese tablerito, como ir mirando el tablero del avión, ¿no? Realizar un control de esos indicadores. Y el estratégico se orienta más al largo plazo y se brinda la información interna y externa necesaria para conocer la situación respecto al posicionamiento estratégico y a largo plazo de la empresa. Recordábamos que teníamos relación los objetivos y las metas con la misión, con la visión, con las estrategias, de a dónde quiere llegar la empresa a mediano, largo plazo. Esta es la parte en la que habíamos dejado, si mal no recuerdo, decíamos, bueno, ¿cómo se construye un indicador? Ahora vamos a ver unos ejemplitos de indicadores. Teníamos el nombre del indicador, la forma de cálculo, las unidades del indicador, la periodicidad de cálculo, fuentes de información, meta, objetivo, alerta estratégica, que serían los parámetros, que me van a decir cuándo está en verde, cuándo está en amarillo y cuándo está en rojo, el responsable de presentar el indicador, ¿sí? Ahora, a continuación, vamos a ver algunos ejemplos de indicadores. Y vamos a ver que están todas estas partes. Acá tenemos uno. Decíamos que tenía que tener el nombre del indicador. En este caso, el nombre del indicador es evolución de la producción. Ahí está en kilos. Supongamos que es una panadería, ¿no? Vamos a suponer que es una panadería y que vende por mes 1.400 kilos de pan, ¿sí? Vamos a suponer que es una panadería que vende 1.400 kilos de pan por mes. Puede pasar. Bien. Entonces, evolución de la producción, lo que quiere ver esa panadería es si la producción aumenta o disminuye o se queda como está, quiere medir porque tiene el objetivo de incrementar la producción, entonces tiene la forma de calcular esa evolución de la producción es
comparar el mes con el mes anterior, o sea, sacar la diferencia. ¿Cómo se saca la diferencia? La producción del mes se le resta la producción del mes anterior. Entonces, si en el mes produce 110, como ejemplo, ¿no? Si produce 110 en el mes y en el mes anterior produjo 100, entonces decimos, bueno, los 110 menos 100 me va a quedar 10 de diferencia, ¿no? Entonces esos 10 sería la diferencia que hubo entre un mes y el otro, dividido la producción del mes anterior. ¿Para qué? Para saber cuánto, qué porcentaje representa ese incremento, ¿sí? ¿Qué porcentaje representa? Por eso es producción del mes menos la producción del mes anterior dividido la producción del mes anterior. Y eso se multiplica por 100 para pasarlo a porcentajes. Acá tenemos entonces el ejemplo. Disculpen, como decíamos, tenemos la forma de cálculo, tenemos esa formulita, las unidades en que se va a medir en kilos, la periodicidad se va a medir en mensualmente para poder tener en cuenta entre un mes y el otro. Este es un ejemplo, como les decía, ¿no? Puede pasar que quieran medir la producción de leche, entonces, y la van a comparar con respecto al mes anterior o con respecto al mismo mes del año pasado, supongamos, ¿sí? Eh, Fuente de información, los partes de producción, los partes diarios, los registros que se van tomando. Si volvemos al ejemplo de la panadería, y bueno, va a haber un cuadernito de registros, una compu, en un Excel o en lo que fuere, del registro de las ventas diarias para poder ver cuánto se vendió en el mes. La meta dice llegar a incrementar un 2% mensual, ¿no? Es decir, que si vendió 100, vender al mes siguiente por lo menos 102, ¿no? Entre comillas, como ejemplo. Entonces ahí, de ahí sale la alerta estratégica que dice, bueno, si es 2% o mayor, el resultado de ese indicador, de esa formulita de cálculo que tenemos, sería satisfactorio. Si es entre 0 y 2%, sería incierto, regular, no prestar atención, como el semáforo amarillo, porque no llegamos, no alcanzamos a la meta. Puede pasar que haya un pequeño incremento, pero no alcanzó la meta. ¿Sí? Y insatisfactorio si en vez de alcanzarla, en vez de incrementar, al contrario, disminuye. Por eso insatisfactorio y estaría en rojo. Y dice, bueno, ¿quién es el responsable? Responsable de presentar el indicador, dice el gerente de producción. ¿Mm? Entonces, va a tener un responsable también. Otro de los ejemplos que les daba anteriormente era el de ausentismo en la escuela, que decíamos, bueno, el responsable es el preceptor, la meta es tener el 80% de asistencia, ahí van a tener una alerta estratégica cuando tienen ya un 15%, un 20%, ¿sí? Entonces van a tener una alerta estratégica, entonces va a decir, bueno, ¿cuál es la meta de disminuir las faltas, disminuir el ausentismo? Como decía, se va a medir en días, se va a desarrollar también un indicador, una forma de cálculo, por ejemplo, restando los días que no son, eh, que no son hábiles, restando los feriados, etcétera, etcétera, ¿sí? Por ejemplo. Volviendo a esto, entonces tiene abajo la determinación y dice, bueno, si en el mes produjo 1430 y en el mes anterior producía 1409, no alcanza al 2% del incremento porque es 1,49%, ¿no? Entonces, por eso está en amarillito. Una pregunta. Sí,
Ahí cuando decía menos lo del mes anterior y dividido, ¿es el mismo resultado del mes? O sea, los Claro, dos mismos resultados. exactamente, sí. ¿Por qué? Hagan la prueba con estos resultados. Miren, tienen abajo la producción, si tienen la calculadora o el celu por ahí a mano y lo quieren hacer, entonces tendrían que hacer 1430 sería la producción del mes. 1430 menos 1409. ¿Sí? A eso lo van a dividido, ese resultado que les da, dividido 1409. Y ahí, fíjense cuánto les da y lo pueden multiplicar por 100 para pasarlo a... ay, se me fue. Para pasarlo a porcentaje. Ah, sí, sí, está bien, Matías. Ahí lo hice y ¿Pudieron da eso. hacerlo para probar? Sí, ¿Quieren que lo sí, hagamos? sí. ¿Sí? ¿El resto? ¿O quieren que lo hagamos acá para el cálculo? Si necesitan que hagamos el calculito ahí al costado, lo hacemos. No hay problema. Sí les voy a aclarar que cada empresa va a tener sus metas, ¿no? Su alerta estratégica, sus metas, va a tener también los indicadores que quiere medir. A algunos les va a interesar más medir una cosa, a otros otras. Bueno, la evolución de la producción siempre es importante. Cada empresa se va a poner las distintas metas, a lo mejor no quiere incrementar la producción y quiere trabajar en otros puntos de la empresa, puede ser también, ¿no? Eh, entonces, bueno, va a poner sus alertas estratégicas, sus metas. Y va a desarrollar los indicadores que necesita. También es eso importante. Una empresa, no sé, un tambo, entonces por ahí puede medir el porcentaje de grasa butirosa de la leche, supongamos, la calidad de la leche, además de la producción, entonces, bueno, se va a volcar también a eso, ¿sí? Pueden tener distintos indicadores que son los que el administrador, junto con el equipo, también van a considerar que son los más importantes. ¿No? Entonces son los relojitos que la empresa pondría en ese tablero de esa nave que veíamos al principio. Vamos a tener más ejemplos acá. Cuota del mercado, como les decía, participación en el mercado. Este es para determinada empresa. Van a haber empresas que no la necesitan. Una empresa que vende commodities, cuando hablábamos de commodities hablábamos de un producto homogéneo, ¿sí? Que bueno, operaba en mercado de competencia perfecta, de soja, por ejemplo, y a un productor de acá, de la zona, lo que fuera, no le va a interesar si cuánto representa la soja que él cosecha o que él vende en el mercado, que realmente es un mercado inmenso donde hay muchos compradores y muchos vendedores, ¿no? Para ese caso, no. Pero, por ejemplo, para una empresa de Internet, vamos a suponer, de Internet les pongo en Bolívar, supongamos, no sé cuántas empresas de Internet habrán, entonces sí, ¿no? Ahí, no sé, Fivertel, supongamos, la que fuera, va a decir, bueno, Fivertel quiere tener el 40% va a tener el 40% de las personas que tienen Internet en la ciudad de Bolívar que sean de Fivertel, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ¿qué va a hacer? Y va a tener algunas estrategias, va a tener promociones, va a llamar, va a ofrecer, ¿sí? Entonces, bueno, en ese caso sí le interesa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sé yo? Alguna empresa de venta de algún determinado.
producto, puede ser que sí quiera tener una alta participación en el mercado, ¿m? Cuando es un mercado más competitivo. Y acá entonces hay un ejemplito. Esto está en toneladas. Dice cuota de mercado. Bueno, el indicador se llama cuota de mercado, que es la participación del mercado, el porcentaje, como decía, del mercado que pertenece a esa empresa o al producto de esa empresa. Ventas propias menos ventas del sector. Perdón, ventas propias dividido las ventas del sector por 100, ¿no? Ahí les va a dar el porcentaje. Entonces, ¿cuánto representan las ventas de la empresa con respecto al total de las ventas del sector, de esa ciudad, por ejemplo? Eh, las unidades, ¿en qué van a estar las unidades? En toneladas. La periodicidad, dice anual, se va a tener en cuenta en el año, ¿no? Esto la empresa, esa empresa, estos son todos ejemplos, ¿no? Esa empresa le sirve que se mida en el año, otra puede servir en semestre, en trimestre, en lo que fuera. La fuente de información dice registros contables e informes de la Cámara del Sector. La meta es tener el 40%, la alerta estratégica dice que va a estar satisfactorio si tiene el 40 o más, el 40% más, incierto entonces si tiene entre el 30 y el 40, insatisfactorio si es menor al 30. ¿Sí? Entonces veíamos que acá las ventas propias eran 55 toneladas, como ejemplo, las ventas del sector 120. Entonces, sí representa mayor al 40%, por lo tanto, es satisfactorio, ¿no? Que vemos el resultado 45,83. Que puede ser, pueden medir en toneladas o en kilogramos, no sé, de carne de un frigorífico, supongamos, ¿sí? Ausentismo. Se puede medir o ausentismo o presentismo. Esto tiene en cuenta las faltas. Entonces, forma de cálculo, dice horas de ausentismo dividido horas de trabajo por 100, las unidades en horas, la periodicidad mensual. Los registros de asistencia es la fuente de información. En algunos lugares hay una persona en la entrada tomando la asistencia, en otros se marca en la tarjeta, en otros con el pulgar, en otros con el rostro. Como decía, en la escuela lo toma el preceptor, un docente. ¿Eh? Entonces, bueno, van a tener el responsable. Responsable de presentar el indicador, dice el responsable de recursos humanos. Y ahí tiene la meta, que es un 3%, y parece que hay un alto ausentismo, falta mucho la gente, falta bastante la gente, entonces está en rojo ese indicador. Eh, ¿Para qué sirve esto? Para decir, bueno, acá tenemos un problema. ¿Por qué falta mucho la gente? ¿Porque falta motivación o porque realmente faltan y son gente de faltar y que por ahí no se puede llegar a motivar, a corregir? Puede pasar también. Puede pasar que ese puesto de trabajo no es para ellos, entonces no están motivados, o pues, bueno, distintos. Pueden haber un montón de casos que pueden llegar a estudiarse y, a ver, bueno, en algunas empresas se cambia muchas veces de empleados porque, bueno, como faltan mucho, los despiden,
los indemnizan y toman empleados nuevos, eso pasa mucho también, entonces otros harán otra cosa tendrán otra estrategia para motivarlo o incentivos para que no falten. Incentivo en dinero, motivación, etcétera, etcétera. Después la rentabilidad. Estos son todos ejemplos, ¿no? Pueden haber un montón. Acá vemos el resultado operativo, uno de los indicadores que también comenzamos a ver nosotros. La rentabilidad económica, tenemos la forma de cálculo, el resultado operativo dividido el activo de la empresa. Acá el activo no me acuerdo si lo habíamos charlado sobre activo, pasivo y patrimonio neto. Por ahí algunos que han tenido contabilidad lo han visto. El activo, entonces, es todo lo que tiene la empresa, todo lo que la empresa tiene propio o ajeno, ¿no? Como lo hablábamos en el otro curso, ¿qué tiene para la empresa para trabajar? Los bienes, el capital de trabajo, algunas maquinarias, por ejemplo, que tenga la empresa, aunque sea, por ejemplo, que la estén pagando, ¿no? Entonces, la están pagando, pero ya pertenece, podemos decir, a ese capital de trabajo de la empresa, por más que la estén debiendo, ¿sí? Entonces, todo eso representa el activo. Los bienes de cambio, las vacas, edificios, el dinero también, los documentos a cobrar. Bien, entonces dice, bueno, las unidades están en pesos, podrían haber estado en dólares, por ejemplo. Trimestralmente es la periodicidad, por trimestre se va a medir y la fuente sale de los registros contables. La meta es que represente un 12%, que la rentabilidad económica represente un 12%. Es decir, del total de ese capital de trabajo que tiene la empresa, de esos documentos, de ese dinero, documentos a cobrar, ¿no? Del dinero, de los inmuebles, edificios, maquinarias, vacas, cementeras. Cuando hablamos de cementera es, por ejemplo, un sembrado que le damos valor, aunque todavía no está para cosechar, también tiene un valor. Bueno, todas las herramientas, todo ese, el valor de todo eso, bueno, ¿cuánto representa el resultado operativo? Cuanto mayor represente ese resultado operativo, mayor va a ser la rentabilidad. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que tiene de activo la empresa, que invertido la empresa, ¿sí? ¿Cuánto obtiene de resultado operativo? Entonces, esta sería la rentabilidad económica. Y ahí vemos que está eh, en amarillo, ¿sí? Vemos la liquidez, hablábamos de la liquidez. Fíjense, activo corriente sobre pasivo corriente. Cuando hablamos de activo, estos son ejemplos, ¿no? Yo les hablo un poco de activo, pasivo, no es necesario, o sea, es muy amplia la administración, entonces hay cosas que por ahí ustedes sí van a poder investigar por su cuenta, algunos conceptos, etcétera. Pero bueno, sí más o menos lo voy diciendo y les voy dando estos ejemplitos como para tener en cuenta de que hay un montón de indicadores, que se pueden dar un montón de indicadores. El activo corriente es, se dice, como decía, todo eso que tiene la empresa, al ser corriente, es como más fácil puede transformarse en dinero, ¿no? En el corriente, en el año, pueden tranquilamente transformarse en dinero. Eh, eh, los terneros, el grano, ¿sí? Pero, por ejemplo, el campo, alguna maquinaria, ahí por ahí no va a estar en el activo corriente porque van a ser van a estar dentro del activo no corriente. Quiero decir,
que no se va a vender, que si se vende esa máquina o se vende el campo, entonces desaparece la actividad de la empresa. ¿Sí? Y el pasivo corriente sería, el pasivo son las deudas que tiene en el año, que tiene que solventar en el año. ¿No? Puede haber pasivo corriente y pasivo no corriente también. Por ejemplo, cuando hay la compra de un inmueble, de un edificio, ¿no? Entonces puede llegar a estar en el no corriente que se va pagando un crédito a largo plazo en varios años, ¿no? Pero el corriente es que sí o sí tiene que pagarlas en el año, ¿no? Entonces, bueno, lo que tiene en la empresa, en el activo corriente, que en el año, en el corto plazo, puede transformarse en dinero, dividido lo que esos compromisos que tiene que pagar y en el año y si los puede solventar, ¿no? Entonces, en este caso dice, si es 1,10, se pone acá como meta, ¿qué quiere decir? Que de cada peso que tiene en el pasivo corriente de deuda, que por lo menos tenga un peso con 10 de la empresa de pasivo, de activo corriente, ¿no? Es decir, que va a poder pagar las deudas. Ese es el punto, ¿no? Que va a poder pagar las deudas. Y acá está en verde, va bien. Si ve que no va bien, entonces, bueno, hay que trabajar. ¿Y cómo va a trabajar esas deudas? Tratar de o estirarla a largo plazo para que pase al pasivo no corriente, por ejemplo, o ver cómo va a financiar esas deudas, por ejemplo, ¿sí? Y por supuesto para la próxima, ver de qué manera se va a endeudar, va a tomar el crédito para poder pagarlo y no tener que estar vendiendo, porque bueno, si tiene determinadas deudas a corto plazo y tiene que terminar vendiendo el tractor que lo necesita, y entonces no está muy bien la empresa, ¿sí? Eso es, también se tiene en cuenta. Estos indicadores también los tienen en cuenta las personas que realizan inversiones financieras, que quieren invertir en empresas, que quieren poner el dinero, entonces dicen, bueno, ¿cómo están estas cuentas? ¿Cómo están los indicadores? Esta empresa está bien, tiene buena liquidez, tiene buena evolución de la producción, se puede invertir. Ahora sí se ve que y tiene los indicadores en rojo, bueno, esa empresa no va a querer, no se va a querer invertir, ¿sí? Va a querer invertir menos. ¿Sí? Lo mismo si se va a tomar un crédito. Bueno, también se van a tener en cuenta estos puntos. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna pregunta? No, por ahora todo claro, Matías. Bueno, perfecto. Acá esto habíamos visto un poquito. eh, Producción, comercial, recursos humanos, la parte económica. Acá tenemos, bueno, le apretábamos ahí, vamos al indicador, presionamos, vamos al indicador. Los que tenemos acá con colores son los que estuvimos viendo, ¿no? Sí, veríamos, bueno, ¿cómo está el ausentismo? ¿Por qué está en rojo el ausentismo? Y por esto, a ver, hacemos clic, ahí desaparece. Insatisfactorio porque, bueno, hay un alto... Ah, perdón, se me fue a cuota de mercado. Me quise hacer el canchero con el vínculo. Ahí está, acá. Entonces, insatisfactorio, ¿por qué? Y bueno, porque de 2.400 horas de trabajo, han faltado 115, que representa casi un 5% y que es mucho, ¿sí? Para, según lo considera la empresa.
Acá, bueno, vemos otro tablero de comando que es un poquito más completo porque abarca las distintas perspectivas de la empresa y se llama cuadro de mando integral, Balance Scorecard, ¿sí? Y dice, es un método para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia y posibilita movilizar a la gente hacia el pleno cumplimiento de la misión. Entonces, bueno, poder tener la información para que las personas que integran la empresa puedan ver cómo va, dónde hay que trabajar, que todos se comprometan, que vean hacia dónde se quiere llegar y que puedan poder cumplir con esos objetivos macro, por ejemplo, con la visión, poder realizar las estrategias y con la misión también de la empresa. Sí, acá, bueno, veíamos, se me va, está. Esto lo habíamos charlado al principio, que la empresa tenía la misión, la visión, el planeamiento estratégico relaciona la misión de la empresa con la visión. La misión era la razón de ser, el por qué existe la empresa, lo tienen en el glosario también. La visión es cómo se ve la empresa a futuro, después los objetivos que tenga, financieros, comerciales, las estrategias y los planes de acción, cómo va a mejorar, si hay un puntitos en rojo, cómo los va a mejorar, cómo va a trabajar, cómo va a trabajar para alcanzar esas metas, como decía, ¿sí? Entonces eso sería la parte de los planes de acción. Y acá tenemos las perspectivas, ¿no? ¿Cómo lo ven los clientes? ¿Cómo está financieramente? ¿Cómo lo ven los accionistas cuando es una gran empresa? O socios, clientes, ¿cómo lo ven los clientes? Dice procesos internos, ¿en qué tiene que destacarse la empresa? A ver si es una un frigorífico, entonces, y bueno, a ver, en el fraccionamiento, la limpieza, la higiene, los protocolos, la calidad del producto, etcétera, etcétera. El aprendizaje, qué se puede mejorar, cómo se puede ir creando valor, ¿no? Asignarle un valor adicional para tener una ventaja con respecto a los competidores. ¿Mm? Todo esto se puede aplicar, uno lo ve como en la gran empresa, pero lo puede ir viendo y aplicarlo en un pequeño emprendimiento. Es decir, bueno, en el caso de accionista o puede ser de, bueno, ¿cómo lo puede llegar a ver el banco si yo voy con un proyecto y quiero pedir un préstamo, un financiamiento, quiero pedirle prestado a alguien, a un pariente y le digo, che, mira, esto va a funcionar porque este emprendimiento me funciona, me da rentabilidad, tengo buenas ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo lo ven? ¿Cómo lo pueden ver para decir, bueno, sí, toma, yo te presto la plata o invierto a cambio de un interés, un porcentaje, lo que fuera, ¿no? La perspectiva comercial también, ¿cómo están? ¿Los clientes están satisfechos? ¿No están satisfechos? Se puede aplicar a cualquier emprendimiento, ¿sí? Incluso una despensa, un almacén, lo que sea, ¿sí? Se puede llevar. Entonces, eso es importante tener en cuenta, que a veces decimos, bueno, presentamos esta información como en una gran empresa, pero tenemos que ir pensando, ir viendo que nos puede servir, que lo podemos adaptar a una pequeña empresa, a un emprendimiento unipersonal, por ejemplo, una persona, de una prestación de servicio, de lo que fuere, ¿no? ¿Sí? Siempre se puede aplicar, adaptar. Bueno, esto también un poco de cuadro más integral que dice cómo está relacionado, ¿no? Desde las perspectivas financieras, la rentabilidad, habla de los accionistas, en este caso de una gran empresa, pero puede ser de las personas que nos van a prestar un dinero eh, para invertir, para un nuevo proyecto, etc. Cómo lo ven el cliente,
imagen, el proceso interno, cómo trabajo, ¿sí? Cómo realizo ese trabajo, cómo creo ese producto, por ejemplo, eh, el aprendizaje, el capital humano, la capacitación, la organización de la información. Y acá vemos esto, que es el que veíamos hoy de costadito y con estos puntos que, que les daba recién, ¿no? Entonces, desde la perspectiva financiera, de la rentabilidad, ya sea económico-financiera, el índice de endeudamiento, ¿sí? La persona que nos va a prestar el dinero va a ver eso, si nosotros tenemos la liquidez y vamos a poder pagar esa deuda, ese préstamo. Ciclo de cobranza es importante, entonces, bueno, sí, sí se va pagando y ahora si sos una persona que y tarda mucho en pagar, entonces y también hay que tener cuidado, entonces decir, bueno, no te van a prestar si no pagás en tiempo y forma, ¿no? O al revés, si le vas a prestar a alguien y la vez anterior tardó un montón en devolverte o no te devolvió o tuviste que andar persiguiéndolo y entonces la próxima vez que le vas a prestar lo vas a tener en cuenta eso, ¿no? Eh, Después del cliente, la perspectiva, cómo es el cliente, si son los mismos clientes o si ingresan nuevos clientes, los procesos, plazos de entrega. Bueno, acá puede pasar, no sé, en un taller mecánico que, bueno, le llevas el auto y te dice déjamelo y vas a la semana y te dice todavía ni lo toqué. Entonces, bueno, ahí hay que tener en cuenta eso, ¿no? Organizarse si sos del mecánico, organizarse mejor con los turnos, por ejemplo, ¿no? Por eso plazos de entrega, ¿eh? Un ejemplito. Eh, y del aprendizaje, la capacitación, aprender también de los errores, ¿no? Son distintos puntos que se tienen en cuenta, que muchos de estos son comunes en todas las empresas y otros no. Y algunas empresas van a tener otros puntos que poner acá en estos cuadritos. Bueno, para eso sirven los indicadores que nosotros estamos aprendiendo, que estamos trabajando, el margen bruto, resultado por producción, resultado operativo, calcular los costos. Eh, Todo eso nos sirve para generar indicadores y poder decir, bueno, cómo va la empresa, cómo está. Acá vemos un ejemplo de empresa agropecuaria, la parte financiera, la de clientes, eh, la parte interna, el aprendizaje y la sustentabilidad se agrega. Dice conservar la productividad, manejo sustentable de la tierra, capacidad productiva del suelo, las buenas prácticas de manejo. Si tengo, no sé, se me ocurre una huerta orgánica, entonces, bueno, ¿cómo va a ser cómo va a ser la imagen de esa empresita? A lo mejor me va a comprar el cliente la lechuga, me la va a pagar un poquito más porque sabe cómo trabajo, sabe que es natural, sí, que es orgánica, supongamos, ¿no? Bueno. Me pasé, yo siempre les doy a las 8 un recreíto, se me hicieron 8:05, les voy a dar como siempre unos minutitos, ¿eh? Se toman unos 10 minutitos para de recreo, ¿sí? Se toman unos 10 minutitos de recreo y nos reencontramos entonces, ¿sí? Vemos algunas dudas que tengan y ya comenzamos a ver también la parte de la clase 17 que es cortita.
Bueno, ahora vamos a continuar. Eh, Vamos a hacerle un repaso cortito a la clase 16, a las partes por lo menos de los trabajitos, ver alguna duda que les haya quedado. Y después lo que les dejo, entonces, eh, que van a poder ver en el video la explicación em, y lo van a tener también, no solamente en la grabación, sino está la clase 17 la vamos a ver para que, bueno, después puedan hacer en sus casas para aprovechar el tiempo. No quiero que queden dudas de clase anterior, aprovechar el tiempo y después van a poder hacer entonces algunos ejercicios que tenemos en la clase 17. Eso es lo que vamos a hacer. Perdón, otra vez tenía el audio desactivado. Gracias. Ahí, ahí está. Bueno, vamos a ver cuáles son los trabajitos que teníamos. Uno era evaluar la alternativa entre soja o maíz. Esto lo habíamos visto, habían compartido. Eh, Teníamos los distintos insumos del maíz y los distintos insumos de la soja. También teníamos el precio esperado y el rendimiento esperado de cada uno. Y los gastos de comercialización. Hasta ahí veníamos con la parte de margen bruto de cada actividad. Después teníamos la listita de precios. Es, cambian los valores, por ahí podía haber alguna que otra duda, alguna que otra confusión, por si está en pesos, si está en dólares. Había algo, había uno que había tenido un error de unidades que en vez de el precio estaba, no me acuerdo cuál era. Una cotización decía por hectárea, y en realidad era por toneladas. Era el precio de la soja, del grano. No me acuerdo si estaba en esta. Acá, precio esperado. Acá teníamos un error, que bueno, se nos pasa a veces. ¿Sí? Esto en realidad tenía que ser, cuando hablamos de precio, es dólares por tonelada, ¿no? Dólares por tonelada el precio del grano, ¿no? En este caso, o podría ser dólares por quintal, por ejemplo, ¿sí? Bien, en este caso teníamos dólares por tonelada y había un error que eso lo habíamos hablado en la clase anterior también. Después lo que empezamos a ver como nuevo era
otros indicadores como el resultado operativo, resultado por producción y utilidad neta, para no tener que calcular todo el margen bruto de cada uno para hacerlo un poco más ágil, habiendo trabajado por un lado el cálculo de margen bruto, sabiendo trabajar el cálculo de margen bruto, para hacerlo más dinámico, les daba ahora a partir de ya el paso siguiente, ¿no? De, bueno, tenemos el margen bruto calculado de cada actividad y yo les puse acá un margen bruto por hectárea de cada actividad, en este caso de soja y de ganadería, y lo que teníamos que hacer era multiplicar cada uno de ellos por la cantidad de hectáreas, ¿sí? El margen bruto por la cantidad de hectáreas. Y ahí obteníamos ese margen bruto total de esa actividad. Vamos a poner el de ganadería, 500 hectáreas. Vamos a ponerlo con otro colorcito para que se vea, ¿no? Para que veamos qué es lo que estuvimos haciendo. Y teníamos que multiplicarlo por... Esto lo habíamos hecho en la clase. Algunos lo habían hecho, lo compartieron, en el video anterior está. Bien, entonces después veíamos, realizábamos, lo sumábamos, multiplicábamos el margen bruto de soja por las hectáreas de soja, el margen bruto de ganadería por las hectáreas de ganadería, sumábamos esos resultados, obteníamos el margen bruto total global y a eso le íbamos a descontar después los costos fijos. Le descontábamos los costos fijos y obteníamos el resultado operativo. Después le descontábamos las amortizaciones y obteníamos el resultado por producción y después descontábamos los intereses. Lo que vamos a ver ahora en la parte nueva, que es un poquito más de lo mismo, pero lo vamos a empezar a ver, la clase 17, ¿sí? Seguimos con estas formulitas, veíamos la utilidad neta también, acá teníamos los ejemplos, las fórmulas, las formas de cálculo, veíamos cómo hacíamos el resultado operativo, lo estuvieron haciendo en la clase, esto está también grabado en la clase anterior. Descontábamos las amortizaciones y llegábamos después a la utilidad neta descontándole los intereses. Y ahí habíamos terminado la clase número 16, ¿no? Un pantallazo de eso. En la clase número 17 continuamos con margen bruto total, las amortizaciones anuales, el resultado operativo, el resultado por producción y la utilidad neta. Vamos a arrancar desde el principio. Entonces, continuamos con esta parte de margen bruto y le vamos integrando los distintos indicadores a medida que les vamos descontando algunos costos y demás. Costos, amortizaciones, intereses. Bien, en esta clase 17 lo que tenemos ya el resultado por producción, que lo empezamos a ver, resultado operativo, la utilidad neta, la rentabilidad y le sumamos el tablero de comando, que es lo que acabamos de ver recién. Recordábamos la formulita, si yo voy muy rápido ustedes me van frenando, teníamos la fórmula del ingreso neto, que era ingreso bruto menos gastos de comercialización. El ingreso bruto lo obteníamos multiplicando el rendimiento por la cantidad, rendimiento por el precio, ¿sí? Después, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos, acá teníamos paso a paso, multiplicábamos el margen bruto 1, ¿no? Que pusimos de maíz, por las hectáreas de maíz, y el margen bruto 2, que sería de ganadería, por las hectáreas de ganadería, por ejemplo, ¿no? Entonces acá tenemos
¿qué es lo que tenemos acá? El ejercicio de la clase anterior hecho paso a paso, la explicación paso a paso de cómo llegamos a obtener el margen bruto total global, ¿no? Esa sumatoria de los márgenes brutos de las distintas actividades. Después, ¿cómo le descontábamos? Le descontábamos los costos fijos. Nosotros habíamos tenido para los costos fijos que, bueno, en una parte teníamos un costo por hectárea y lo teníamos que multiplicar por la cantidad de hectáreas y había otro costo que ya estaba dado que había que sumarlo. Bueno, ¿cómo integramos los costos fijos? En otra oportunidad puede pasar que, bueno, tengamos una lista de costos y poder decidir, según los conceptos que ustedes han ido viendo, cuál es un costo fijo, entonces ir sumándolos, ¿no? E integrar el total de costos fijos, por ejemplo. Las amortizaciones, bueno, nos puede pasar, nosotros lo hemos practicado por separado, entonces puede pasar que, bueno, tenemos distintos bienes y tenemos que calcularle las amortizaciones para restárselo a ese resultado operativo y llegar a el resultado por producción, por ejemplo. Y si le restamos los intereses, retiros empresariales, obtenemos la utilidad neta. Acá les recordaba estas formulitas que habíamos trabajado, las fórmulas de la amortización, ¿sí? Teníamos dos fórmulas, bueno, tener en cuenta si tiene un valor residual final o no. Entonces teníamos estas formulitas que las tenemos que recordar a la hora de, bueno, calcular las amortizaciones y esas amortizaciones de ese año las tenemos en cuenta para restárselas, como veíamos recién, ¿sí? Restárselas al resultado operativo. Por eso aprendimos a, bueno, a valorar, a valorizar el capital, a poder calcular las amortizaciones, por ejemplo, ¿sí? Y acá empezamos a tener ya un trabajito, vamos refrescando la parte del cálculo de amortizaciones, por ejemplo. Dice, juego de roles, imagine que un productor agropecuario debe calcular algunos indicadores para saber la situación de su empresa. Usted debe asesorarlo teniendo en cuenta los siguientes datos. Y acá ya tiene un capital, ponemos como ejemplo, trabajamos con un modelo, entonces vamos a poner algunos bienes de capital. Dice un tractor con 2 años de antigüedad, el valor de origen, el valor cuando era nuevo era de 2 millones, una vida útil de 10 años y un valor residual final del 15%. Esto lo que pueden hacer, si no recuerdan con tiempo, también buscar la clase de amortizaciones para refrescar un poco la tablita. Ahora tenemos unos minutitos, así que lo vamos a intentar, que les voy a dar, somos poquitos hoy, pero bueno, les voy a dar un espacio, un ratito, va a ser muy breve para poder llegar, pero para que por lo menos intenten calcularlo, para que se equivoquen, ¿sí? Como les decía, no importa, y después veamos, incluso a veces a partir de los errores, es cuanto mejor aprendemos. Camioneta, ¿sí? El tractor, la camioneta, fíjense acá la camioneta dice tiene 3 años de antigüedad, nos daba el valor a nuevo, entonces después podemos ver, bueno, cuál es el valor residual que tiene la camioneta en ese momento y cuál es la amortización, ¿sí? Dice reproductores, fíjense, reproductores machos, ser los toros, ¿no? Los reproductores se pueden directamente amortizar el lote cuando son todos de la misma edad. Entonces lo multiplico por 10. Dice, vida útil 5 años, valor de origen 150, ¿no? 150.000 cada uno. Acá podríamos amortizar directamente, calcular el lote, entonces a esto multiplicarlo por 10.
y un valor residual final de 20%. Otros datos que les damos, miren, ya están dadas. O sea, ¿qué es lo que hacemos acá? En el punto anterior, de la clase anterior, les había dado para calcular el margen bruto total global y las amortizaciones ya estaban dadas. En este caso, para complejizarlo un poquito, ustedes ya lo han trabajado el cálculo de amortizaciones. En este caso tendrían que calcular las amortizaciones y después ya sería similar a lo que hicieron en la clase anterior. Tenemos el margen bruto de soja en dólares por hectárea, el margen bruto de ganadería en dólares por hectárea, total de hectáreas 1.500, tenemos 1.000 con ganadería, 300 de agricultura y el resto de la superficie es improductiva, ¿no? Entonces, bueno, les dice 1.500, pero en realidad tiene 1.300 productivas, ¿no? Las que valen son 1.300. Así que van a ser 1.000 de ganadería y 300 de agricultura, en este caso de soja, ¿no? Serían 300 de soja. Esos son los datos que da, porque no da ningún otro cultivo. Tienen un costo fijo, el salario mensual de un encargado general, fíjense, de 120.000 mensual. Otros costos fijos tienen de 1.000 por hectárea y hay que multiplicarlo por las productivas, de esos 1.300, y intereses 10% del total del capital. Fíjense, entonces acá lo estamos complejizando un poquito más. Pusimos un tipo de cambio como que el dólar estaba 300 pesos por dólar, ¿no? Vamos bien. Y acá dice calcular margen bruto total global sería total de las amortizaciones anuales, resultado operativo, resultado por producción y la utilidad neta. Eso sería la clase de hoy. Tenemos unos minutos, así que para que podamos practicar, vamos a hacer paso a paso de un enemigo a la vez, como decía mi profe amigo. Entonces, bueno, calculamos el margen bruto total global. ¿Qué van a hacer? Y directamente tienen dos actividades, ya tienen el margen bruto de cada actividad y tienen que multiplicarlo solamente, ¿no? El primer paso. Vamos a ponerlo en el mismo color. Entonces, soja con 300 hectáreas de soja, en verde lo ponemos, y multiplicar los $200 por hectárea de ganadería. Vamos a ponerlo en otro colorcito, multiplicado por las 1.000 hectáreas de ganadería. A ver si se animan a hacerlo. Entonces van a multiplicar las 500 por 300 y 200 por 1.000. A esos resultados los van a sumar y van a obtener el margen bruto total global, que sería el primer punto, ¿no? Sería resolver el primer punto. A ver si se animan a hacerlo. Ya pasó un poquito, che. Si quieren compartir los resultados ahí por el chat, quieren abrir el micrófono. Lo calculan, lo comparten y después lo vamos haciendo con la pizarrita.
A ver si alguien se animó a hacerlo. Vamos a ponerlo acá, después lo borramos. Ponemos margen bruto total global. Ponemos. Y entonces podemos decir que es igual a 500, son dólares, dólares por hectárea, ¿no? Hectárea, no, por 300 hectáreas Sí, da un total de 150.000, profe. más, perfecto, ahí lo anotamos. Entonces más las 200 dólares por hectárea multiplicado por 1000 hectáreas. Está bueno que pongamos, yo tardo un montón con esto, pero está bueno que pongamos las unidades. Y me decía ahí la compañera, entonces que no veía quién era, que da cuánto, perdón. 150.000. 150.000. Perfecto. 150.000, ¿sí? Entonces, bien, ahí tienen el primer punto. Esto más o menos ustedes lo habían hecho. Y acá tenemos hectáreas con hectáreas, se van y nos queda 150.000. Esto sería dólares, ¿sí? Dólares, ¿cierto? Perfecto, muy bien, ¿sí? 150.000 dólares. Este es el margen bruto total global. A esto después le vamos a empezar a descontar. ¿Qué le vamos a empezar a descontar después? Bueno, los costos fijos, ¿sí? Para descontar los costos fijos, A mí me dio distinto, a ver, no quedó. porque, porque tenés que hacer primero el de la soja y después el de la ganadería y sumar los resultados. Sí, sí. Y bueno, Acá que te ¿cuánto te dio? 500 por 300. 150.000. Perdón. Entonces, capaz que la compañera me estaba diciendo de este 150.000. Bien, ¿y el segundo? Sí, el total, y el segundo, 200.000, Ah, ese 200.000. perfecto. Entonces sería 350.000. Claro, trescientos cincuenta Ahí mil, está. sí. Bien, bien, ahí está. Ahora sí. Bueno, muy bien. Claro, el de agricultura es 150.000, Está. 150.000 y el de ganadería 200. Perfecto, Da un total de gracias. 350.000. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Ahí está. Entonces, 350.000. Muy, pero muy bien. Ahora sí. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, calcular los costos fijos porque se acuerdan que a ese margen bruto total global le restábamos los costos fijos. ¿Sí? ¿Cuáles eran los costos fijos? ¿Qué tenemos acá? Fíjense. El salario. Vamos a poner acá costos fijos. Eh, ustedes se van fijando la hora, porque después yo me entusiasmo y me paso de largo. Así que, eh, bien, tenemos entonces como costos fijos, acá tenemos. Perfecto, Emanuel, muy bien, ahí está la resolución también. Bien, buenísimo, 350.000. Bien. Eh, bien, costos fijos tenemos salario. ¿Sí? Salario, tenemos estructura y mantenimiento. Entonces, salario, estructura y mantenimiento, ¿y qué otro? Y ya está, ¿no? Tenemos esos de costo fijo. Fíjense, el salario ya está dado. Ya está dado. Tenemos
120.000, pero está en pesos. Está en pesos. Después lo tenemos que pasar a dólares. Se me puso... Ahí está. 120.000 pesos. ¿Sí? Y el de mantenimiento tenemos que multiplicarlo por hectárea, también está en pesos. 1.300.000. Acá entonces son estos 1000 vamos a poner pesos. Acá serían pesos por hectárea, ¿no? Peso por hectárea. Esto está en pesos por hectárea, ¿no? Porque dice por hectárea. Y lo tenemos que multiplicar por 1.300 hectáreas, que ahí ya me estaban dando el resultado ustedes. 1.300 hectáreas. ¿Y cuánto les daba esto? A ver si estoy haciendo bien. Sí. 1.300.000 me dio, profe. 1.300.000 el de estructura y mantenimiento o todo. Estructura y mantenimiento, no le Perfecto. sumé lo de... Bueno, 1.300.000. A ver cómo hago con los ceros si no me paso de largo. Me parece que me sobra uno. Bien, 1.300.000. Después, ahora podemos sumarlos. Podemos sumarlos, ¿sí? Y el total de costo fijo total, podemos decir. ¿Sí? 1.420.000. 1.420.000. Bueno, para los que no están en la clase, lo que hicieron acá los chicos, sumaron el salario, que es costo fijo, y los gastos de estructura de mantenimiento también fijos. Se multiplicaron por las 1.300 hectáreas, que son las productivas. Eso es lo que decía en este ejercicio, ¿no? Bien, entonces, ahora sí, perdón, 1.420.000 420.000 420.000. de costos fijos. Perfecto. Bien, pero como estamos trabajando en dólares, ahora lo tenemos que pasar a dólares, ¿no? ¿Cómo hacemos? Lo dividimos por el tipo de cambio. Directamente lo vamos a poner acá. ¿Sí? Dividido, el tipo de cambio decía abajo que es 300. Acá lo tenemos. Cuando pasamos de peso a dólar, dividimos. Cuando pasamos de dólar a peso, multiplicamos. Entonces, dividido 300, acá le decimos peso por dólar. Y entonces nos va a quedar en dólares. Peso con peso se va. 1.420.000 dividido 300 les dan dólares. A ver. Hola, Cami. Puede ser 4.733.000 Ahí me o me estaba dio mal. avisando. A ver, ¿cuánto sería? Tiene que ser dividido, ¿eh? 4 millones, Mira. sí, pero capaz que le erré en la Ah, cuenta, ¿o no, no? ¿sabes que te puede estar confundiendo alguna coma ahí? Viste que la calculadora a veces te marca, pensás que es un punto y es una Sí, coma. Así que puede pasar eso. ahí lo hago de vuelta. Es 1.420.000. Ahí no sé si Andrea me decía que, bueno, no se podía conectar. Andrea, no hay problema. Eh, lo ves grabado. ¿Eh? Ahí se le, se le cortaba, decía. Bueno, a ver. A ver si lo pueden hacer. 1.420.000 dividido 300. A ver cómo les va.
A ver, acá tenemos un mensajito. 4.733. Bueno, 4.733. A ver si el resto le dio lo mismo. 733. ¿Sí? Entonces acá tendríamos, si esto está bien, tendríamos el total de los costos fijos. ¿Sí? 4.733 sería el total de los costos fijos. Está, si el resto le dio eso. Entonces, para continuar, nos quedan unos minutitos hasta donde lleguemos. Vamos a tratar de avanzar con ustedes. Después les queda a ustedes también para ahí en sus casas continuarlo. Van a tener que ver la parte de amortizaciones. Que si llegamos, hacemos algún ejemplito de amortizaciones. Entonces, para calcular ahora el resultado el resultado operativo, si no me equivoco, teníamos que restarle los costos fijos al margen bruto total global. A ver. Esto es lo que habíamos hecho en la clase anterior. Ahora, por ahí la diferencia era que, bueno, los costos fijos teníamos que calcular alguna otra cosita. Pero, entonces, oh, a ver qué. Ahí está. A ver. Está tapando todo. Vamos a cerrar esto. No sé si se ve ahí. Entonces podíamos calcular el resultado operativo. Le restábamos al margen bruto total global, que eran 350.000, lo calcularon ustedes arriba. Calcularon, pasaron a dólares el costo fijo y les daba 4.733. Entonces que eso lo restan y obtienen el resultado operativo. Y ahora, a ver. Ahí está. 345.267. A ver. Nos queda. Entonces, eso les da 365.000. ¿Cuánto era? 200. A ver. 345.267. 267 me faltaba. 267, no sé si alguien al resto
pudo hacerlo, es hacer esa resta, ¿sí? Ah, 45, a ver, a ver, 345, puse 65, 45, ay, Dios, ahí está. Me ven que estoy medio de costado porque ando, mañana a la mañana me operan, eh, tengo rotura de ligamento, un tobillo, un esguince y rotura de ligamento, así que estoy por eso medio de costado, esperando el cuchillo mañana. Bueno, 345.267 les dio de restar los 350.000 menos 4.733. Ahora lo que hay que hacer, ya no nos queda tiempo, no nos queda tiempo, pero lo que tendríamos que hacer es calcular las amortizaciones, ¿sí? Yo les voy a tener que borrar esto después, o le sacan captura, o lo ven en el video, les voy a borrar acá para que después puedan ver la parte, aunque sea les explico de cómo pueden intentar hacer las amortizaciones. Como les decía, pueden buscar en las clases anteriores, las clases de amortizaciones, pero vamos a, aunque sea mostrarles bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer? Yo les doy ahí la antigüedad, pero en realidad lo que necesitan es la amortización de anual, ¿no? Fíjense, les doy cuáles son los años de antigüedad, pero en realidad lo que van a necesitar acá, en este caso, para las amortizaciones, para el cálculo de amortizaciones, es directamente, por ejemplo, el tractor, 2 millones, si el tractor son 2 millones, a esos 2 millones les voy a restar el 15%, que es valor residual final, y eso lo tienen en las formulitas, y eso lo dividen por 10 años. Entonces, ahí obtienen la amortización anual del tractor. Lo mismo van a hacer con la camioneta, y lo mismo van a hacer con el lote de toros, de reproductores. La amortización anual de cada uno de esos bienes la suman todo como amortizaciones. Ese total de amortizaciones lo van a restar al resultado operativo para obtener el resultado por producción. Lo van a poder hacer viendo las formulitas, ¿sí? Entonces, acá directamente toman el valor a nuevo, ¿sí? Toman el valor a nuevo, entonces como les decía, hacen estos 2 millones, les restan el 15% y lo dividen por 10 años. Les va a dar un resultado. Hacen lo mismo con la camioneta y lo mismo con el lote de toros, ¿no? 150.000 lo pueden multiplicar por 10 para amortizar el lote directamente. A ver, ¿alguna pregunta? No sé qué hay acá. Profe, me tengo que desconectar. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Intentan hacerlo, aunque sea, llegan hasta el resultado por producción, ¿sí? Intentan calcular el total de amortizaciones, la amortización anual solamente, ¿sí? Calculan la amortización anual de uno, del otro y del otro, y después suman todo y lo tienen como amortizaciones del año. A eso se lo van a restar al resultado operativo para obtener el resultado por producción. Hasta ahí llegamos. Después, si se animan a hacer, una vez que obtuvieron el resultado por producción, ahí sí les va a decir, bueno, el capital, va a hablar del capital. ¿Qué capital? De este solamente, no les va a estar hablando ni del campo, ni de el dinero, ni de el valor de el capital que tiene en semillas, por ejemplo, sino de esto que está como capital, lo van a poder, van a sacar el valor, ¿sí? Ahí sí van a poder calcular el valor vigente y un porcentaje de ese capital
va a ser, decía por acá, los intereses, ¿no? Entonces el 10% de capital va a ser los intereses, esos intereses los van a restar al resultado por producción para obtener definitivamente la utilidad neta. Bueno, los dejo para que ustedes intenten hacerlo. Pueden compartir. Cualquier consulta, ya les digo, pueden escribir al grupo. A mí me operan mañana, capaz que para la tardecita ya estoy resucitando más o menos, pero bueno, ustedes compartan, consulten y yo cuando estoy ya rehabilitado voy a chusmear el celu y les voy a dar una mano. Bueno, no sé, alguna consulta, algo que quieran preguntar. Gracias, muchas gracias chicos. Cualquier duda que les haya quedado, ¿sí? Me dicen. Y bueno, intenten, no tengan miedo de equivocarse. Les digo a ustedes y les digo a los que escuchan la clase grabada, no tengan miedo de equivocarse, que esa es la mejor forma de aprender también. Si no se equivocan, mejor todavía, por supuesto. Bueno, eh, gracias a todos, les mando un abrazo grande. Eh, que terminen bien el día del amigo, que por ahí algunos se juntan o se llaman o lo que fuera, o bueno, estar con sus seres queridos. A veces tenemos grandes amigos que están lejos también y otros que a veces, bueno, ya no están. Les mando un fuerte abrazo a todos y cualquier cosita, saben que acá estamos. Yo termino la clase y ya pongo a grabar, a, a subir a YouTube. Gracias. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, chicos. Ya les subo la clase. Nos vemos.